¿Qué tal, jóvenes? Mucho gusto poder llegar a sus hogares. Hoy estamos para compartir la catequesis número 2 de nuestro libro. Recordemos que este es un libro maravilloso que hemos aprendido este año, cosas preciosas en nuestra vida. Corresponde hoy la sesión número 2 de la catequesis 2 y el tema es el pecado y la conversión. Soy el hermano Leonel Martínez y me da mucho gusto compartir con ustedes. Quisiera recordarles, porque nuestra catequesis habla sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es esa ofensa que nosotros hacemos hacia Dios, que nos aparta de su gracia santificante, que nos hace entrar en un mundo distanciado de ese amor divino de Dios. El pecado hace muchas cosas en nuestra vida, causa mucho dolor, mucha tristeza, mucha separación. Y este tema justamente nos está llamando para poder convertirnos, para poder arrepentirnos. ¿Qué nos dice la Iglesia acerca del pecado y de la conversión? Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo, después, mañana. Nunc cepi, ahora. No vaya a ser que el mañana me falte. Oh Espíritu de verdad y de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo, Espíritu de gozo y de paz. Quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras. La Iglesia nos recuerda que Cristo es el buen samaritano, que se acerca a nosotros para perdonarnos y darnos su gracia santificante. El Papa San Juan Pablo II nos dice que el pecado existe en nuestro corazón y es lo que hace que nosotros nos alejemos de Dios. Esos pecados de odio, esos pecados de mentiras, hay una diversidad de pecados que nos alejan de la gracia de Dios y de la comunión con nuestros hermanos. Tenemos en esa gama de pecados, pecados mortales, pecados veniales, pecados de omisión, pecados de comisión, pecados internos y pecados externos. Yo hoy tengo aquí el ejemplo que la vida de joven es como este vaso que está con un poco de agua limpia y cristalina. Así comienza nuestra vida, una vida maravillosa que la Iglesia nos regala después del bautismo para que nosotros podamos vivir justamente todas las bendiciones de Dios. Pero ¿qué pasa con la vida de los jóvenes? Comienza a llegar esas tentaciones y todo eso que el enemigo nos pone para que nos apartemos de Dios y entonces nuestra vida comienza a recibir esas cosas y nosotros somos los que le damos la oportunidad al enemigo. Y luego este otro vasito de agua, aquí vemos un agua turbia, un agua que nos está reflejando la vida del joven lejos de Dios. Cuando el joven se comienza a dejar llevar por todas esas cosas que nos apartan de Dios, nuestro corazón, mis jóvenes, mis hermanos, nos queda un corazón dañado y ese corazón dañado necesita repararlo. Dios va a reparar. Veamos entonces ya en el desarrollo del tema. Aquí tenemos entonces lo que lo conllevan los objetivos. ¿Cuál es la misión realmente y cuál es el llamado que la Iglesia nos hace? Veamos el primero de ellos. Estos objetivos son maravillosos que nosotros podamos discernirlos. Descubrir el daño que causa el pecado en la vida de los jóvenes. Jóvenes, de verdad, el pecado nos aleja de Dios, rompe la comunión, no solo con Él, sino con las demás personas y con nosotros mismos. Nos priva de esa gracia santificante y de las virtudes del Espíritu Santo. El pecado no nos permite alcanzar el cielo,
nos hace reos del infierno. Santiago, el apóstol Santiago, en su carta nos dice en el capítulo 1 y versículo 14, que los jóvenes son atraídos por sus malos deseos, los seducen, así nace el pecado. Primero en el pensamiento, baja al corazón y llega a las acciones. Y ese pecado, dice, al final se convierte en una muerte y una muerte eterna. Debemos reconocer nosotros que somos pecadores. A mucha gente le cuesta. Dice, mire, yo no necesito confesarme, yo no necesito de Dios. Debemos reconocer que somos pecadores, darnos cuenta que somos frágiles, nuestra condición humana, porque nosotros tenemos una buena parte de espíritu, pero nuestro ser humano, nuestro ser corporal es mayor. Y eso nos conduce a esa fragilidad, dejarnos llevar por las tentaciones del enemigo. Hay que tener la suficiente humildad para poder reconocernos que hemos fallado, que le fallamos a Dios y necesitamos de su perdón. San Juan nos refiere en su primera carta, primera de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice, porque algunos creen que no tienen pecado. Si decimos que no hemos pecado, hacemos parecer a un Dios que es mentiroso. Todos pecamos, San Pablo lo recuerda en la carta a los Romanos, porque todos pecamos y necesitamos de esa misericordia divina, del perdón de Dios. Que nuestra vida vuelva a ser como el agua, pura y cristalina. Debemos acercarnos al sacramento de la reconciliación o la confesión. Es necesario para recibir el perdón de nuestros pecados. El Evangelio de San Juan nos recuerda cómo Jesús instituye el sacramento, ese sacramento para darnos el perdón. Cuando Jesús se le aparece a sus discípulos después de la resurrección, les va a decir, reciban el Espíritu Santo, y sopla sobre ellos y les dice, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdones, les quedarán sin perdonar. Es necesario que valoremos esta parte del Evangelio de San Juan en el capítulo 20 y versículo 23, el momento de la institución del sacramento. Hay necesidad de volver nuestra vida a Dios y poder encontrar ese perdón, esa misericordia de Él. Debemos acercarnos a este sacramento para encontrar la paz en nuestros corazones. Es necesario. Hay 5 pasos que la Iglesia nos propone para tener una buena confesión. El primero de ellos es hacer un examen de conciencia, recordar los pecados, recordar las malas acciones, los malos pensamientos, los malos deseos, para poder ponernos en paz con Dios. El segundo paso es tener dolor sincero que hemos ofendido a Dios, dolor de nuestros pecados, el que nos duela. Dicen los padres de la Iglesia que nosotros cuando vamos a confesarnos deberíamos ir de rodillas, llorando de haber ofendido a un Dios tan bueno. Necesitamos nosotros del perdón de Él. Tercer paso para una buena confesión, decirle los pecados al confesor con sinceridad. Tenemos que ser sinceros. ¿Cuál pecado no perdona a Dios? El que no confesamos. Dios perdona todos los pecados, pero aquel pecado que nos lo guardamos por vergüenza, por miedo, por pena, ese pecado nos queda sin perdonar. Es necesario que pedamos sinceramente el perdón para nuestras faltas. El tercer paso, decirle los pecados al confesor con sinceridad. Y el cuarto, un momento especial, porque el sacerdote, el obispo, se convierte en otro Cristo en ese momento, que nos da la absolución, que nos redime de nuestros pecados. Y cuando el sacerdote, el obispo, levanta su mano para darnos esa absolución, es Cristo mismo que nos perdona, que nos abraza, con ese rostro del buen samaritano que se acerca a nosotros para perdonarnos. Luego tenemos un momento especial y es cumplir la penitencia que se nos ha dado. Cumplir, rezar las oraciones. A veces son oraciones, a veces el sacerdote, el obispo, nos pone otras peticiones. Por ejemplo, si se ha portado mal con los papás, el poder comprometerse durante una semana a trabajar en casa, el poder ayudar a las personas necesitadas, el poder compartir nuestro pan con el hambriento. ¿Cuántas cosas podemos hacer? Hay que cumplir la penitencia que se nos imponga. Hay que llevar una lucha todos los días, esa lucha constante contra el pecado. Y lo podemos lograr solamente a través de este sacramento de la reconciliación. Vida sacramental, vida de oración,
vida de ayuno, lectura bíblica y sobre todo una vida de servicio a los demás. Ayudar en casa, ayudar a mi papá, ayudar a mi mamá, porque saben que se hace necesario que nosotros podamos estar en comunión con los que están cerca de nuestra vida. Es necesario que nosotros lo hagamos, estemos dispuestos. San Marcos en su prólogo nos recordaba a través del profeta, ese profeta de Juan el Bautista, que nos invitaba y decía: ha llegado el tiempo de la reconciliación. Confiésense, confiesen su pecado, vuélvanse a Dios y Dios les perdonará sus pecados. Esos llamados que hace San Juan el Bautista en el prólogo del Evangelio de San Marcos, esa invitación a volvernos a Dios, a dejar esa vida de pecado y poder encontrarnos con ese buen Dios que nos ama, ese buen Dios que nos quiere, que tiene una vida diferente para nosotros. Pero es necesario que nosotros reconozcamos y, como el hijo pródigo, decir un día: he ofendido a Dios, he ofendido a mi Padre, regresaré y pediré perdón. Esas son las pautas que debemos tomar en este tiempo. Estas catequesis nos ayudan. Estas catequesis, las enseñanzas de nuestros catequistas nos van formando para que nosotros podamos acercarnos a Dios, podamos encontrarnos con Él. Acuérdense que solamente cuando confesamos nuestros pecados podemos vivir en gracia de Dios. Solamente cuando nos disponemos como el hijo pródigo a dar el primer paso y a decir: en la casa de mi Padre hay muchos trabajadores que tienen buena comida, buena paga, y yo aquí sufriendo lejos. Jóvenes, muchas veces nos encontramos a chicos de la edad de ustedes metidos en un mundo de pecado, en los vicios, en cuanto nos rodea y nos quita nuestra atención para con Dios. Es necesario volver nuestra mirada. Y como dicen los padres de la Iglesia, reconocer, llorar y pedir perdón. El Papa Francisco nos dice en su carta La Alegría del Evangelio, más, escuche qué palabras más preciosas las que el Papa nos comparte, dice: más nos cansamos nosotros de venir a Dios para pedir perdón, que Él, en recibirnos en sus brazos redentores, nos está esperando. Joven, de verdad acércate al sacramento de la confesión. Reconoce tus pecados, reconoce que has fallado y busquemos esa misericordia divina de Dios. Dios es grande, Dios es maravilloso. Acuérdate que tu vida puede volver a encontrarse de esta forma, limpia, cristalina y pura, si te confiesas, si trabajas para poder erradicar los pecados de tu vida. Pero recuerda que, por otro lado, aquí está el ejemplo: puede ser una vida turbia, negra, lejos de Dios, que te hace reo del infierno. Yo espero en Dios que ustedes en esta catequesis puedan reflexionar y darnos cuenta de la importancia de la misericordia y el perdón de Dios. Confesar los pecados te hace vivir en la gracia de Dios. Queremos agradecerles por su atención. Les invitamos a leer la próxima catequesis. No se olviden las páginas 33 y 34. Hay que responder las preguntas que tenemos de nuestro folleto, de nuestro libro. Cualquier duda, consultémosle a nuestro catequista. Cualquier comentario, ellos están para resolver nuestras dudas y preguntas. No se te olvide leer el testimonio. Tenemos en esta catequesis un testimonio precioso de San Agustín, donde él nos recuerda cómo él se entregó a Dios, cómo él se convirtió en un verdadero cristiano, en un buen discípulo de Jesús. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Les invitamos para que estén en sintonía y poder recibir la siguiente catequesis.